una descrizione molto attuale. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo all'individualismo radicale, dall'ateismo ad un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi evento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura, il Figlio di Dio, il vero uomo. È Lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. El problema del relativismo, ya saben ustedes que el ismo básicamente termina transformando en una ideología, una forma de pensar o una forma de ser, es que pretende que no existe absolutamente ninguna certeza, ninguna afirmación, ni ningún principio que pueda ser aplicado moralmente. Y no existe ningún principio, ningún fundamento, ningún valor moral o ético que tenga un valor universal, es decir, que se aplique a todos los hombres, que se aplique a toda la humanidad. Y esta ideología, lo que es peor, es que se presenta de una manera razonable, de una manera relativamente convincente, especialmente en generaciones jóvenes, en generaciones universitarias. El relativismo, como saben ustedes, hermanas y hermanos, el Papa Benedicto XVI lo ha calificado en repetidas ocasiones, y no por casualidad, como una dictadura, que existe una dictadura del relativismo. Es decir, que bajo las formas de democracia, de liberalismo, de apertura, etcétera, etcétera, se termina imponiendo como una verdadera dictadura. Y vamos a ver por qué. Pero para ver por qué el relativismo ha llegado donde ha llegado y se ha impuesto como se ha impuesto, no podríamos comprenderlo si es que no entendemos primero el fenómeno del racionalismo. El racionalismo como filosofía dominante en Occidente es lo que va a terminar llevando al relativismo. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Es un aporte al pensamiento filosófico en el que él sostiene básicamente que no existe ninguna prueba posible de la existencia del hombre que no sea el hecho de que él piense, y en consecuencia de proponer o fundamentar el racionalismo como la única fuente explicativa del pensamiento humano. Y esto es algo importante, porque al caer en esta perspectiva, considera que la única forma de llegar a la verdad es a través del pensamiento científico. Y ciertamente el pensamiento científico, y en esto los católicos y la Iglesia siempre ha estado de acuerdo,
nos lleva a las verdades que son científicas, es decir, a las verdades que tienen un valor estrictamente científico, pero elimina de alguna forma la existencia de otras verdades que no puedan ser comprobadas estrictamente con la razón. Si la ciencia debe servir al bien de la humanidad, tiene que estar abierta a la sabiduría de lo que es verdaderamente bueno. We know that science can be used for the good or for the bad of man. Sabemos que la ciencia puede ser usada para el bien y para el mal del hombre, para bien o para el mal. El hombre puede ser destruido a través de la ciencia, y no basta con practicar la ciencia pura. La ciencia entra en el mercado, está a disposición del poder social. Necesitamos sabiduría para poner en contacto a la ciencia con la vida humana real. Este es el mensaje de Benedicto XVI. In order to bring science in contact with real human life. Él, en sus obras, La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica, que son sus dos obras maestras, especialmente la primera, La crítica de la razón pura, propone una revolución filosófica. Él es realmente el que termina consolidando el racionalismo. Esta visión filosófica sostiene lo siguiente: la verdad ya no es, como lo habían dicho hasta el presente Aristóteles y Santo Tomás, la verdad ya no es la adaptación de la mente a la realidad, es decir, si yo veo una piedra, mi inteligencia se adapta a la piedra y dice, esta es una piedra, y esa es una afirmación verdadera, sino que es al revés. La realidad se adapta a la mente, ese es el conocimiento, porque según Immanuel Kant, nosotros tenemos conceptos en la cabeza, tenemos algunas categorías previas en la cabeza que son las únicas que nos ayudan a poder reconocer verdaderamente las cosas. Entonces, esto nos mueve hacia una visión todavía más racionalista. No existe propiamente lo objetivo, lo claro, está en la mente del hombre, está la verdad, no está en la realidad, ¿no? Y este es un alejamiento dramático de las enseñanzas de Aristóteles, de la tradición aristotélica griega y más tarde de la tradición católica, entre ellos el mismo Santo Tomás de Aquino. Entonces son en realidad categorías en la mente del hombre de lo que finalmente permite que nosotros conozcamos la realidad. Cada vez más vamos viendo, hay una desconexión de la realidad para poner el poder de lo que se conoce como realidad en la mente del hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de ese relativismo? ¿Cuáles son los problemas del relativismo? El relativismo suena bien y suena convincente para los jóvenes que estudian en la universidad. Están llenos de hormonas, ganas de hacer las cosas, ganas de hacer lo que les provoca, ya han salido del colegio y en consecuencia esto suena de que cada uno haga lo que se le da la gana mientras no afecte a los otros. Cada uno tiene su propia verdad, nadie puede imponer la verdad a los demás, no puede existir una moral pública. Suena muy bien, suena muy atractivo, pero en la realidad tiene efectos y tiene consecuencias que son desastrosas para la sociedad y para la realidad. ¿Cuáles son los efectos de este relativismo, de los problemas del relativismo? En primer lugar, es que contiene una seria contradicción interna. ¿Cuál es esa contradicción interna? El relativismo básicamente dice todo es relativo, todo es relativo. Pero pónganse a pensar ustedes en esa afirmación. Todo, no un montón, no muchas cosas, todo es relativo. ¿Cómo puede ser que todo es relativo cuando ya la sola afirmación de que todo es relativo es una afirmación absoluta, no es una afirmación relativa? Si yo digo todo es relativo, lo primero que ya no es relativo es la afirmación de que todo es relativo. Creo que me doy a entender. Nadie puede decir todo, nada, absolutamente, y pretender que es relativista. Entonces, lo primero que debería hacer un relativista es decir, bueno, el relativismo es relativo y en consecuencia existen cosas que no son relativas. Pero el relativismo no puede aceptar que existen cosas que no son relativas. Tiene que decir que todo es relativo y en ese momento se convierte en un absolutismo. ¿Dónde queda el relativismo? Es imposible aplicarlo
sin esta seria contradicción lógica interna. Veamos el segundo problema del relativismo. El segundo problema es que es una ideología que se presenta como si no lo fuera. Una ideología que se presenta como si no lo fuera. Y este tema me parece que es sumamente importante para nosotros los católicos. ¿Cuántas veces, hermanas y hermanos, nosotros no nos hemos encontrado con grupos que quieren el relativismo, como por ejemplo grupos de presión homosexual, grupos feministas, etcétera, que dicen la sociedad debería ser neutral y el que es católico que aplique sus principios católicos, pero la sociedad, por ejemplo, debería permitir acceso al aborto, debería permitir acceso a las uniones homosexuales, al matrimonio entre comillas homosexual. Y muchas veces los católicos decimos, es verdad, ¿no? Nosotros los católicos sí, ¿no? Miramos para el cielo, si es que nos dicen eso, es verdad, deberíamos, porque al final yo soy católico, entonces no me voy a casar con un homosexual, tampoco voy a tener un matrimonio homosexual, tampoco voy a abortar, pero yo no puedo imponer mis ideas. Bueno, resulta que decir que los valores universales no tienen lugar en el espacio público, esa ya es una ideología. Y es una ideología que tiene filósofos, los hemos visto, Foucault, Derrida, Bátimo, tiene pensadores que sostienen eso. Entonces, ¿cuántas veces las feministas dicen, ustedes no pueden imponer su religión a los demás? Ustedes no pueden imponer la religión en el espacio público. La moral privada no puede convertirse en moral pública. Eso sería ir al medioevo. Perdóname, ellos no saben que el relativismo es una ideología y ellos la quieren imponer. Quieren imponer una ideología antirreligiosa en vez de la religiosa. Quieren imponer una ideología secularista, es decir, donde la religión y los valores cristianos no tengan ningún papel y solamente queden sus propios valores y sus propias ideas. Entonces, ellos dicen, eso sería una imposición. Hermanos, pongámonos a pensar, toda ley humana es una imposición. Cuando en el Congreso de un país se impone una ley, esa ley rara vez es votada por absoluta mayoría o por consenso. Normalmente, y en algunos casos, hay votos que ganan 51 contra 49, y esa es la democracia, esa es la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, toda ley, en el fondo, es una imposición. Una imposición no significa que sea un abuso. Existen imposiciones que son un abuso. Pero toda ley es una imposición. Y justamente, cuando nos dicen a nosotros, no se puede imponer la ideología religiosa, ellos lo que están haciendo es imponer una ideología antirreligiosa. Sigamos ahora con el tercer efecto, la tercera consecuencia o el tercer problema del relativismo. Es que el relativismo se vuelve dictatorial. Cuando el Papa Benedicto XVI habla de la dictadura del relativismo, no está hablando de algo que es absolutamente irrelevante, no está hablando de algo que es simplemente una especie de expresión así popular, digamos, para tratar de alentar a las tropas católicas. No. Él cree firmemente y con razón en que se convierte en una dictadura. ¿Qué cosa decían los relativistas que siguieron a la Revolución Francesa? Decían muerte al fanatismo. Es decir, para oponerse al pensamiento religioso que ellos llamaban, no pensamiento religioso, llamaban fanatismo. A ti y a mí no nos llaman fanáticos. Tú como católico, como católica, nunca has encontrado que te dicen fanática, radical, extremista, talibana de la fe. Bueno, pues los relativistas dicen muerte al fundamentalismo, muerte a la religión, muerte a la intolerancia. ¿No existe frase más intolerante que decir muerte a la intolerancia? O sea, cuando yo le deseo la muerte a alguien, cuando quieren matarme a mí por lo que creo, no queremos matarte a ti, queremos matar tus ideas. ¿Esa no es intolerancia? Es absoluta intolerancia. Miren ustedes nada más la forma de escribir y de expresarse de los ateos y de los agnósticos o de los secularistas en torno a los católicos. ¿Cuándo van a ver ustedes que un católico, que una persona creyente en general, escriba esa cantidad de diatribas venenosas, feroces, en contra de feministas o grupos homosexuales? No lo hacemos. ¿Por qué?
porque nosotros creemos en el derecho de la persona a expresar su propia idea. Creemos que sus ideas están equivocadas, creemos que sus ideas están demostradamente encaminadas a destruir la sociedad, pero no creemos que ellos tengan que ser destruidos. Nosotros no decimos muerte al feminismo, nosotros no decimos muerte al relativismo, decimos están mal. Entonces, es claro que el fanatismo proviene de ellos, ¿no? Se vuelve dictatorial porque vemos además cómo manipulan las ideas relativistas, etcétera, manipulan las leyes, manipulan los organismos internacionales, etcétera, ¿no? Pero para cerrar este punto, veamos el último problema claro donde vemos el relativismo. Allí donde se aplica el relativismo, se termina afectando siempre la libertad religiosa. Siempre se termina afectando la libertad religiosa. Por ejemplo, ¿qué cosa sucede en Noruega cuando un ministro evangélico en su templo evangélico termina enseñando en base a la Biblia lo que enseña la Sagrada Escritura sobre los actos homosexuales? Esa afirmación en su templo, en el ámbito privado, es considerado por los homosexuales que se quejan, los grupos de presión homosexual, y terminan metiendo a este pastor a la cárcel por enseñanzas intolerantes, por enseñar y por promover el odio. Termina él en la cárcel. ¿Quién es el intolerante? En este momento en Estados Unidos, las caridades católicas de varios estados, recientemente en el estado de Illinois, han tenido que suspender su colaboración en la adopción de niños, han dejado de adoptar niños, porque las actuales leyes relativistas hacen que las uniones homosexuales sean equiparadas al matrimonio y que en consecuencia es posible que a las caridades católicas les metan un juicio por discriminación si es que no dan niños en adopción a uniones homosexuales. Y la organización más eficaz y que más antiguamente ha estado dando niños en adopción, como son los niños, las caridades católicas, hoy en día están comenzando a dejar de hacerlo simplemente porque el relativismo se ha impuesto y termina siendo una dictadura.